Muy buenas noches, señoras, señores, amigos. Comenzamos Polideportivo en este 20 de marzo, cuando oficialmente ha comenzado la primavera. Y lógicamente, con la llegada de esta estación y conforme se vaya acercando el verano, irán acabando competiciones, irán llegando equipos a su final, se irán cumpliendo objetivos, en otros casos costará un poquito más, pero en fin, como cada temporada, y van 25, nosotros intentaremos contárselo desde aquí, desde la radio, desde Polideportivo. Un fin de semana con resultados no demasiado positivos, sobre todo en aquellos partidos en los que teníamos una mayor esperanza, pero como siempre decimos, no queda otra que seguir trabajando y pensar ya en el siguiente encuentro. Comenzamos. Y es que en nuestro repaso al marcador en el mundo del fútbol, pues la verdad es que no ha sido un fin de semana demasiado positivo, si bien es cierto que ha habido algún marcador muy afortunadamente muy positivo. Concretamente, en Primera Autonómica, en la tarde de ayer domingo, se jugaba en el Nicolás de las Peñas uno de los partidos más interesantes de lo que queda de temporada, el que denominábamos el pasado viernes partido de la jornada, en esta jornada 27 dentro del grupo único. Y la verdad es que, aunque a priori un empate en campo de un equipo que está por delante en la tabla clasificatoria no sea un mal resultado, pues teniendo en cuenta la necesidad del Abarán y la forma en que se desarrolló el partido y las oportunidades que tuvo el Abarán para haber sentenciado, pues finalmente queda como un sabor un tanto agridulce, más bien agrio, de no poder haber logrado la victoria y haber superado al rival en la tabla clasificatoria. El resultado final fue de empate a 1 en un partido que comenzó dominando el Abarán, con una primera mitad en la que fue bastante superior al rival y en la que pudo haberse ido al descanso con un marcador bastante más abultado que el 0-1 que reflejaba en ese instante, en el tiempo de asueto. Y en cambio, en la segunda parte y en una jugada a balón parado, el equipo que dirige Emilio Bru recibía un nuevo tanto que, en cierta forma, premiaba los esfuerzos del Bullense, pero que no era justo con lo que estaba sucediendo en el partido, porque incluso en esa segunda mitad y antes de llegar el empate a 1, el Abarán podía haber marcado de nuevo y haber roto definitivamente el partido. Un Abarán que en la tarde de ayer jugó con un once inicial compuesto por David Carrelón, el portero, la portería, el capitán del equipo, con una defensa de 4 con Rafa Botella y Chorlas en los laterales, con Juan Schuster en el eje de la zaga, de notar esa presencia de dos hombres en los laterales que no hayan sido titulares en los últimos partidos, y que y Álvaro volvían a ser el eje central en el terreno de juego, con Adri, Billy y Marcos en la línea de medias puntas y Pablo como hombre más adelantado. De inicio en la segunda parte, con el marcador a favor, se quedaba en el banquillo Rafa Botella, un hombre que llevaba bastantes jornadas sin jugar, quizá por el cansancio, y le sustituía a Darío, lo que suponemos que provocó un cambio de peones sobre el terreno de juego, y Marcos pasaría a ocupar posición en el lateral derecho, ya que está siendo auténticamente el comodín del equipo, y Darío estaría en esa línea de medias puntas junto a Adri y Billy. Posteriormente, en el minuto 58, cuando ya se había producido el empate, Omar reaparecía sustituyendo a Adri, que antes había tenido buenas ocasiones, pero que en la tarde de ayer pues no estuvo acertado, al igual que sus compañeros, ante el meta Miguel Ángel del equipo del Bullense. Después de ese gol que conseguía el equipo rojiblanco en el minuto 53 de partido, solo en el minuto 8 de la segunda mitad, el Abarán lo siguió intentando. Incluso el Bullense se quedó con un hombre menos cuando en el minuto 77 Ñoño veía la segunda cartulina amarilla. Se da la circunstancia de que solamente hubo 2 cartulinas amarillas para el equipo del Bullense y ambas las vio el mismo jugador, el mencionado dorsal número 16, jugador que ya fue también titular en el encuentro de ida en Las Colonias. Y bueno, pues a pesar de esa superioridad numérica, el Abarán no pudo batir de nuevo la meta del Bullense y finalmente hubo de conformarse con el empate, que insisto, siendo un buen resultado a priori, pues es insuficiente para los intereses, para la necesidad que tenía el equipo de Las Colonias de haber logrado el triunfo, incluso para igualar el golaveraje particular respecto al equipo de Bullas, caso de haber ganado por la mínima. De hecho, el equipo estaba funcionando de forma tan aceptable que desde el banquillo normalmente siempre se suelen hacer cambios
en el descanso, solamente se hizo uno, con lo que ya se reducía la posibilidad del total de cambios en la segunda mitad. Recordemos que la reglamentación es que se pueden hacer 2 cambios en el descanso, lo que permite, o hasta el descanso, lo que permite realizar otras 3 sustituciones en la segunda parte, pero de no ser así, se pierde una de esas opciones. En lugar de ser 5 los cambios posibles, se quedan reducidos a 4 en este caso. Pero ni aun así, solamente hubo un segundo cambio y el resto de jugadores que estuvieron en el banquillo, dado el buen rendimiento que estaba dando el equipo y el dominio que estaba ejerciendo sobre el rival, pues no se produjeron. De hecho, según nos comentaron, nuestro siempre pendiente de lo que sucede en los campos de fútbol, José Montiel Canuto, nos hablaba de que ya en el minuto 9 Adri, solo ante el portero, pudo abrir el marcador, que poco después, sobre el minuto 18-20, Pablo tuvo otra ocasión mano a mano con el meta del Bullense, que en el 35 fue Billy quien pudo hacer el 0-1, un tanto que no llegó hasta el minuto 40, precisamente por mediación de Pablo, aprovechando un error defensivo. Que en la salida de la segunda mitad Adri de nuevo tuvo un gol, la posibilidad del gol ante la meta del Bullense todavía con el 0-1 en el marcador, y tras el 1-1, pues aunque el equipo siguió intentando buscarlo, pues quizá el Bullense se conformó un poquito más con el empate. A ellos le venía mejor porque siguen por delante en la tabla y porque además tienen esa ventaja del golaveraje particular. E insisto, a pesar de quedarse en superioridad, en este caso el Bullense en inferioridad numérica, pues fue imposible para los jugadores del Abarán batir la meta de Bullas y hubo que conformarse con ese empate. Empate insuficiente, pero las espadas siguen en todo lo alto, porque como comprobaremos a continuación, quedan todavía 7 jornadas para la finalización de la competición regular y el Abarán no solo puede y debe mantener la 4ª plaza, sino que debe aspirar en un principio a alcanzar el 3er puesto y, por qué no, si los resultados acompañan, incluso a buscar la 2ª plaza, porque todavía hay puntos de promedio para que, a pesar de las dificultades, se pueda conseguir. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y es que el campo del Bullense no ha sido casi nunca un terreno propicio para el Abarán. Repasaba esta tarde así a bote pronto en el libro que se publicaba hace ya algo más de un año de nuestro compañero Jesús Yeglo, en el que tuvimos ocasión de participar con la historia del fútbol en Abarán. Y ya en el año 69-70 hubo un empate a 1 en una temporada magnífica del Abarán, donde quedó segundo y ascendió a primera territorial. Por entonces no había preferente, quedando segundo tras el Lorca, en una temporada histórica en la que volvía el fútbol a Abarán. Y bueno, pues recuerdo aquel partido que fue la primera vez que visitaba el campo del Bullense, un partido con diversos recuerdos, también un accidente que afortunadamente no tuvo consecuencias, de una familia de Abarán de las que acudían al fútbol en la vuelta, allá por donde se encontraba la caseta de los peones camineros en la carretera de Bullas hasta Cieza. Pero en fin, insisto en que un campo que no ha sido propicio, y sin ir más lejos, hace 6-7 temporadas, estando en preferente buscando el ascenso, el Abarán también cayó derrotado en Bullas y eso le permitió, no le permitió ascender directamente. Luego se produjo el ascenso por la falta de plazas, porque siendo quinto clasificado llegó el mismo, pero fue un auténtico varapalo también aquella derrota en el Nicolás de las Peñas, con mucho público de Abarán en aquella tarde en el campo del Bullense. En esta jornada 27 ha habido unos marcadores, algunos un tanto sorprendentes. Por ejemplo, Agrupación Deportiva IFA 1, el Palmar B 3. El colista logró una victoria inesperada. La goleada de la jornada se daba en el Bajo Guadalentín, Escuela de Fútbol de Alhama 7, Carmelitano Alguazas 2, un equipo, el Alguazas, que se ha desfondado totalmente en esta segunda fase. En el otro partido más trascendente de la jornada, hubo victoria del líder por la mínima en el Rafael García, Juvenia 3, Archena 2, mientras que en otros partidos, Alberca 2, Águilas B 4, el filial aguileño que sigue en línea ascendente y que se ha metido de lleno en la lucha por ocupar una de las 6 primeras posiciones. La otra goleada, La Isla 8, Jumilla B 1, el equipo de Marín, que acudió con 11 jugadores solamente y que nada pudo hacer ante la avalancha del equipo cartagenero.
Sorprende, pero quizá menos, este Peña Madridista Caravaca 1, Fuente Álamo 3, y es que ya lo venimos diciendo que el cuadro del noroeste de la Ciudad de la Cruz está dando una de cal y otra de arena y se puede descolgar definitivamente. Villa de Fortuna 3, Jabalí Añora 1, no falló el conjunto del Saladar, y reparto de puntos en el Villa de Beniel 3, Los Alcázares 3. En la tabla clasificatoria sigue siendo líder el Juvenia con 64 puntos, un partido menos, segundo Alama con 63, tercero Huyense con 58, cuarto Abarán Club de Fútbol con 56. Parece que esos 4 equipos tienen muy cerca ya el ocupar esas 4 primeras plazas. Falta saber cuál es el orden, lo que no es baladí, es importantísimo. Luego, en la lucha por la quinta y sexta plaza, otros 4 equipos, todos ellos con un partido menos. Villa de Fortuna quinto con 49, es decir, 7 menos que el Abarán, pero insisto, también con un partido menos, no hay que descuidarse. Sexto es el Águila B con 44, 5 menos que el equipo de Fortuna. Séptimo el Archena con 43, octavo Peña Madridista Caravaca con 40. Ya en zona tranquila, Fuente Álamo con 37, IFA 34, La Isla 32, Jabalí Añora 30, Los Alcázares 28, Beniel tiene 27, Alberca 25 y las 3 últimas posiciones para Carmelitano Alguazas con 20, Jumilla B 17, El Palmar B 14. Y para terminar con los datos de la primera autonómica, pues primero, volver a recordar que sigue habiendo 3 partidos pendientes, que en la mayor parte de los casos, salvo el equipo de la Isla, los 5 restantes están en la pelea por las primeras posiciones, por lo que sería urgente que se recuperaran estos partidos. Parece que no será hasta el parón de Semana Santa, pero claro, cambia mucho el potencial de los equipos y sobre todo su fuerza moral, dependiendo de cómo se encuentren en la tabla clasificatoria. Recordemos, la Isla Juvenia, la Isla no se juega nada y recibe al líder, pero puede ser un partido por aquello de ser equipo del campo de Cartagena que tenga su intríngulis. El Águila B Villa de Fortuna se presenta a día de hoy como el gran partido, suponiendo que se juegue en esa fecha. Recordemos que fue que el Águila, coincidiendo con el Carnaval, presentó unos certificados médicos como por indisposición de sus jugadores, pero suponemos que se jugará el partido. Y el Peña Madridista Caravaca Archena, en el que quizá el equipo archenero, el equipo que dirige nuestro paisano José Antonio Juliá Ico, pues tenga la oportunidad de arañar 3 puntos importantes y sumarse de nuevo en esa lucha por las 6 primeras plazas, de donde ha quedado fuera en la jornada de este fin de semana. Pero insisto en que puede entrar de nuevo, ya que está solo a un punto del 6º clasificado. Y en cuanto a los equipos de arriba, lo que nos interesa con respecto a la Abarán, pues recordemos que el Alhama, segundo clasificado, es el próximo visitante del Municipal de Las Colonias. No tenemos confirmado el horario, pero suponemos que será el próximo sábado. El Alhama tiene 63 puntos. El Buyense, que el próximo fin de semana viaja hasta Archena para enfrentarse precisamente al equipo de Ico, también partido difícil, tiene 58, 5 de diferencia. Y el Abarán 56, que está a 2 puntos de la tercera plaza. Es decir, de aquí a final de temporada, en 7 partidos, matemáticamente tendría que conseguir 3 puntos más, una victoria más que el equipo de tercer clasificado, que no es otro que el Buyense. 2 puntos no le valdrían por aquello del golaveraje de lo que antes comentábamos. Por cierto, 3 puntos son un partido, puede ocurrir, hay muchos enfrentamientos directos todavía, y como hemos venido diciendo desde hace ya bastantes semanas, y como dijimos en estos mismos micrófonos el año pasado, hay una cosa que parece de perogrullo, pero es clarísima. El Abarán actualmente es cuarto. Si quiere apostar por estar entre los 2 primeros, lógicamente no va a dar opción a que el quinto le alcance, porque si le alcanzara sería porque haría un final de temporada catastrófico y de nada valdría hacer cuentas. Pero si el equipo sigue ganando partidos, sigue con la fuerza que ha mostrado en esta última fase de la competición y casi logra el pleno en esas 7 jornadas que quedan, hay muchas posibilidades de ser tercero. Y aun siendo tercero, si no se pudiera alcanzar la segunda plaza, que insisto, matemáticamente es posible, es mucho mejor que ser cuarto, porque además de que pueda tener el factor campo a favor en los presumibles playoffs, en la segunda eliminatoria, sobre todo hay que pensar en que si hay ascensos de tercera a segunda B, puede haber algún ascenso más de preferente a tercera y por ende algún ascenso más de primera territorial a territorial preferente, independientemente de la promoción de los playoffs de ascenso que están planificados. Por tanto, importante cada partido, cada jornada,
conseguir los 3 puntos en juego para ver qué pasa con los equipos que están por delante y sobre todo para no perder lo que ya se ha ganado en las 27 jornadas disputadas. Bien, continuamos con más fútbol, con más resultados, y en categoría juvenil se produjo una derrota, pues quizá inesperada por lo abultada, en un partido que se celebró en un horario poco habitual, domingo a la 1 de mediodía, solamente 13 jugadores disponibles para Melo, para el entrenador, que solamente pudo realizar 2 cambios, y al final rotunda derrota en El Salvador. Peña Madriza Caravaca 6, Club Deportivo Abarán 1. En cuanto a la categoría cadete, victoria en el derbi de esta semana, victoria importante, Club Deportivo Abarán 3, Bosco de Cieza 1, con lo que el equipo abaranero, en la mejor racha de toda la temporada, se sitúa octavo con 29 puntos sumados en los 19 partidos disputados. Todavía quedan bastantes choques por delante y bueno, decir que los protagonistas en el partido disputado ante el Bosco de Cieza fueron Javier García Toledo, Melchor Montiel, Lorenzo Soler, Manolo Camacho, Pablo Peñalver, José Ignacio Sorín, Javier Salmerón, Agustín Molina, Raúl Jesús González, Pablo Morte y Nicolás Gómez. Se realizaron los 5 cambios en la segunda mitad, concretamente 4 cambios. En el minuto 40, es decir, de inicio en la segunda parte, Lucas Jefferson suplió a Manolo Camacho y José Antonio Martínez a Raúl Jesús González. En el minuto 50, Pablo Medrano salía al terreno de juego en sustitución de Nicolás Gómez y finalmente Javier Gómez en el 70 suplía a Melchor Montiel. Destacar los 3 goles de nuevo de Pablo Jesús Peñalver, que suma un total de 26, siendo el segundo clasificado en la lista de goleadores del grupo 3 de la categoría cadete. En categoría infantil, Cali Arena. En el equipo A ganaba, además con el factor campo, Club Deportivo Abarán A 7, Pliego 1. En el equipo B perdía por la mínima, una verdadera lástima. Fútbol Base Jumilla 2, Club Deportivo Abarán B 1. También indicar que en esta categoría el equipo A es séptimo clasificado con 28 puntos, mientras que el cuadro B ocupa la última plaza, 14º, todavía sin puntuar. Confiemos en que en alguna de las jornadas que restan puedan borrar ese 0 de su casillero. En categoría alevín, partido con muchos goles en la tarde de ayer domingo, en Casa Felipe, Moratalla 7, Club Deportivo Abarán 4. Y por último, en categoría prebenjamín, recordemos que descansaban los benjamines y el prebenjamín de tercera, en el choque más interesante de la jornada, Club Deportivo Barnet 2, Club Deportivo Abarán 2, el equipo abaranero que con este empate continúa ostentando el liderato de la clasificación, con un punto de ventaja sobre su rival en la mañana del sábado, el Club Deportivo Barnés, el equipo de la capital, y aparte con un partido menos que el conjunto del Barnés. El equipo abaranero ha jugado 15 partidos, el equipo del Club Deportivo Barnet 16, son 13 los equipos que había en la categoría, por tanto 24 los partidos a disputar, quedan 9 partidos para el equipo de Abarán, uno menos para el Barnés. Estamos hablando, insisto, de chicos de 6-7 años, importante que aprendan la competitividad, que tengan carácter, que le pongan ganas de ganar, pero siempre con tranquilidad, siempre con deportividad y evitando espectáculos tan lamentables como el que de nuevo hemos visto este fin de semana de nuevo en las redes sociales, en un partido de infantiles disputado en la isla de Mallorca, con una pelea multitudinaria de los padres de los chavales de ambos equipos. Verdaderamente un espectáculo nada edificante que esperemos no ver en directo en ningún partido, al menos de los que ocupen a nuestro equipo. Un equipo que en la mañana del sábado jugaba con este 9 titular: Jesús Saurín Juliá en portería, con Leonardo Gómez Yepes, Jesualdo Gómez Palazón, Sergio Carrillo Gómez, Aitor Gómez Pérez, autor de un gol, Javier Saurín Morte, que también anotó un gol, siendo con 31 goles el pichichi de la categoría, Luis Ato Carrillo, Jorge García Torres y Carlos Carrasco Marín. También jugaron Estanislao Francisco Martínez Carrillo, Arturo Tobar Tornero, Aitor Tito Yepes, Rodrigo Candel y Antonio Rubio Torrano. Pero sobre todo, insisto, son chavales que están comenzando su andadura, su larguísima andadura dentro del mundo del fútbol, dentro del mundo del deporte. Dejémosle sobre todo disfrutar y que el fútbol sirva también como aprendizaje y sirva como ayuda a la educación. Sin duda, las virtudes y las características positivas del deporte han de ser inculcadas
y más en estos casos en que sus monitores, sus entrenadores están por la labor, cuando además son al mismo tiempo jugadores en activo, como es el caso de Nico, que es quien prepara a los más pequeños, a los prebenjamines de nuestro municipio. En fin, una jornada en fútbol en que esos 2 empates en los partidos más interesantes nos dejaron con un poco de mal sabor de boca. Un gol más en cada uno de ellos nos hubiera parecido una jornada redonda, pero como les decía al principio, no queda otra que sacar conclusiones y seguir trabajando. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de balonmano en categorías masculinas. Este fin de semana, en la tarde del sábado, se ponía el punto y final a la temporada 2016-2017 en el pabellón del Polideportivo Municipal, con sendas victorias, pero con un sabor distinto, porque lógicamente, sobre todo en segunda división, teníamos la esperanza hasta hace 7 días de poder entrar en las 4 primeras plazas y que se alargara un poquito más la competición y que el equipo de la Asociación Abaranera volviera, y por qué no, intentar dar la sorpresa y meterse. Abaranera 27, Bullense 20, partido sin mucha historia, partido sin trascendencia y por tanto un partido jugado con cierta relajación. En fin, la próxima semana tenemos previsto hablar con responsables del club para comentar un poco lo que ha sido la temporada, hacer un balance definitivo de lo que han sido las categorías masculinas una vez que se ha puesto el punto final, insisto en ello, y ver también cómo se van a desarrollar las fases finales en categoría femenina, que como después comprobaremos, sí queda todavía muchas emociones por vivir en esta temporada 2016-2017. Pero el sábado, en ese último partido de liga, victoria sin deslumbrar, Abaranera 27, Bullense 20. Este fin de semana se jugaba, por tanto, la jornada 22ª y última. Se jugaba también un partido que quedó aplazado en su día y que era también intrascendente, ADECU 25, Heliocroca 22, los de este fin de semana, Ademur 35, ADECU 27, Jumilla 25, San Lorenzo 25, empate, incluso ganando en Águilas no hubiera servido de nada, Abaranera 27, Bullense 20 y UCAM Murcia 36, Águilas 32. En la tabla clasificatoria, campeón y con factor cancha a favor para todos los playoffs, el CAP Cartagena con 33 puntos, segundo San Lorenzo con 30, tercero Ademur con 29, cuarto Club Balonmano Jumilla con 24, Asociación Abaranera ha quedado quinto con 23, a un punto de los jumillanos, que lástima, insisto, en mal inicio de la competición, y ya sexto UCAM Murcia con 12, ADECU también 12, 8 puntos para el Heliocroca, que ha sido octavo, noveno Águilas con 6, décimo y último Bullense con 3. Sin tiempo para más, no hay ningún tipo de descanso. El próximo fin de semana comienzan las semifinales por el título, concretamente con los encuentros Jumilla-Cartagena, es decir, cuarto frente a primero, y Ademur-San Lorenzo, tercero frente a segundo clasificado. El siguiente fin de semana, el 1 o 2 de abril, se jugarán los partidos de vuelta. Aquellos equipos que salgan victoriosos de esta eliminatoria, pues jugarán la gran final también a doble partido, que se disputará los días 8 y 22 de abril. Teniendo por medio el parón de Semana Santa. En principio, favorito, claro favorito, el CAS Cartagena, que ha de enfrentarse a Jumilla en esta primera ronda, como hemos dicho. Mucho más igualada la eliminatoria entre San Lorenzo y Ademur. Recordemos que en la primera vuelta en Puente Tocinos hubo empate entre ambos equipos y en la segunda vuelta en el pabellón de Maristas de la Fuensanta, victoria para San Lorenzo por 2 a domicilio, pero ahora el equipo que dirige Monre tendrá que plantar cara a los de Jesús Montoya e intentar meterse en una final donde ya tiene cierta experiencia. En cuanto a la categoría juvenil, también final de temporada, vaya desde aquí nuestro aplauso para los chavales que han luchado contra viento y marea a lo largo de toda la competición. Victoria en esta jornada de despedida, Asociación Abaranera 28, Bullense 23.
Y vamos con las categorías femeninas. Ya les decíamos que ha sido un fin de semana bastante positivo en el que se han aclarado bastantes situaciones. Vamos por partes. El pasado viernes, a pesar de que no teníamos comunicación por parte del club, se disputaron en el pabellón Príncipe de Asturias los dos partidos que había aplazado entre los equipos juvenil y cadete locales frente a los representantes del CAP Cartagena. Concretamente en categoría juvenil, Asociación Abaranera 27, Cartagena 18, con lo que el equipo juvenil a una jornada del final pues sigue ganándolo todo, cuenta todos sus partidos por victorias. Por el momento, 11 encuentros disputados, 22 puntos en su haber, líder ya campeón de la liga regular sin paliativos, segundo es San Lorenzo que tiene 19, está 3 por debajo. El próximo fin de semana tiene que visitar el pabellón Príncipe de Asturias, donde las nuestras intentarán conseguir el pleno de victorias. Tercero es el Club Balonmano Cartagena con 14 puntos, cuarto Maristas de Cartagena con 9. Quinto es Jumilla con 8, pero con un partido menos. Desconocemos contra quién lo tiene que jugar o si habrá algún error, pero de momento, aunque fueran con los mismos puntos, aunque tuviera los mismos partidos, al haber solamente un punto de diferencia entre ambos, habrá que esperar a la última jornada en la que hay un interesante Jumilla-Cartagena para saber qué es lo que sucede en este encuentro. En principio, Maristas descansa en esta jornada, desconocemos si tiene algún partido aplazado, porque sigue apareciendo o quizá tenga la temporada finalizada y haya sido algún error que hayamos podido cometer, pero en fin, que lo único que queda por decidir en esta categoría juvenil, insisto, es si el cuarto clasificado es Maristas Cartagena o Jumilla. Primero es seguro ya Asociación Abaranera, segundo San Lorenzo y lógicamente el partido del próximo fin de semana, que puede ser un pequeño anticipo de lo que nos depare la fase final. En categoría cadete, el viernes se jugaba el también aplazado Abaranera 32, Cartagena 11 y en la matinal del domingo en Bullas, en el Juan Valera, Bullense 13, Asociación Abaranera 26, doblaba el equipo de Abarán a su rival, un equipo que de momento es segundo clasificado con 22 puntos. Primero es San Lorenzo con 24. ¿Qué quiere decir esto? Que el próximo fin de semana se enfrentan, enfrentamiento directo y se juega en la primera plaza. Ahí nada. Partido interesantísimo, por tanto, el que podemos disfrutar el próximo fin de semana en el pabellón Príncipe de Asturias. La tercera plaza de momento para Maristas Cartagena, que tiene 18. El cuarto es Bullense, que tiene 16. Entre ambos esperarán a ver cuáles son la posición de uno y de otro, enfrentándose también entre sí en la última jornada en cancha del equipo cartagenero, y a esperar ya a ver lo que depara esa última jornada y a ver lo que puede suponer ello de cara a la fase final. En categoría infantil, la única derrota del fin de semana, Bullense 18, Asociación Abaranera 14. Ya les comentábamos que las de Bullas se jugaban el todo por el todo. Actualmente, primer clasificado en Maristas de Cartagena con 32 puntos, segunda Asociación Abaranera con 28, ya no puede alcanzar la primera plaza, tercero Jumilla con 24, cuarto Bullense con 22, quinto Águilas con 21. Por tanto, Bullense, que juega en cancha de Maristas, y Águilas, que juega en Cieza, pues valga la redundancia, se la juegan el próximo fin de semana en busca de la cuarta plaza que les dé opción de estar en la fase final. Y un último resultado de un equipo que no se va a clasificar para la fase final, el único que no va a estar, el más joven, el más inexperto, pero que también logró la victoria a domicilio, por la mínima, con un partido con mucha emoción. Bullense 12, Asociación Abaranera 13. Y para finalizar nuestro programa, como siempre, vamos a hablar de fútbol sala. Vamos a terminar con un deporte que la verdad echamos mucho de menos como deporte nuestro, como deporte para ver en directo. Este fin de semana, como ya comentábamos el pasado viernes, la mayor parte de los equipos, las competiciones territoriales tenían jornada de descanso, pero sí había Primera División, la Liga Nacional de Fútbol Sala, que volvía después del parón obligado por la disputa de la fase final de la Copa de España. Jumilla, el Bodega Juan Gil Jumilla, el equipo donde milita nuestro paisano Teo, jugaba en casa, lo hacía ante otro equipo de la zona baja, el Pescado Rubén Burela, el equipo gallego, y en un partido tremendo con constantes alternativa en el marcador, al final, muy al final, llegaba la victoria para el equipo jumillano, para el equipo blanquiazul, con polémica incluida. El marcador, el electrónico del pabellón Carlos García, señalaba empate a 4. Quedaban 0,7
es decir, 7 décimas de segundo para la finalización del choque. Hubo un fuera de banda prácticamente en la línea separadora de ambos campos. Lógicamente no hay tiempo prácticamente para nada. El equipo de Jumilla, en una jugada no sé si más o menos ensayada, lanzó con fuerza poniendo el balón en el área del equipo gallego, tropezó, no sé si voluntario o involuntariamente, en un jugador jumillano y el balón entró a la portería del cuadro rival. Los árbitros dieron validez al gol, los gallegos decían que había sido fuera de tiempo, los de Jumilla decían que había sido válido. Lo cierto es que al final los árbitros, que son los que deciden, dieron validez al tanto y, por tanto, victoria. Primera victoria en casa de la temporada para Jumilla, Jumilla 5, Burela 4, en un partido en el que dieron el auténtico do de pecho a pesar de las lesiones, a pesar de terminar con solo 5 jugadores de campo disponibles para el entrenador, para Juan Francisco Gea, que comentaba a la finalización del choque que si de principio de temporada hubiera tenido esta plantilla, seguro que estaban en otra situación y con más posibilidades de salvar la categoría. Pero en fin, de todo se aprende y esperemos que, como nos decía Teo hace unas semanas aquí en estos micrófonos, pues que esto sea el principio de un proyecto largo y sólido en el que se dé oportunidades a los jugadores de la tierra de cara a la próxima temporada. Nosotros, por nuestra parte, vamos a poner aquí el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, esperando que no haya quedado nada en el tintero, que haya quedado todo bien clarito, que la moral esté en todo lo alto, que el trabajo siga día a día, entrenamiento a entrenamiento, y para todos ustedes, para todos los oyentes, recuerden que el próximo viernes, 10 mediante, tendremos una cita de nuevo aquí, con todo el deporte local, en Polideportivo, en Radio Barán. Gracias, feliz semana y hasta el viernes.